Entonces, ¿qué dice la literatura científica? Bueno, pues hay varios estudios, hay reciente sobre asociaciones de la ansiedad y la depresión sobre el síndrome de pierna inquieta, en la que se concluye que los niveles de síntomas de depresión y ansiedad eran significativamente más altos en personas con síndrome de piernas inquietas que en controles sanos, por lo tanto, tenemos añadido este problema. Y luego una investigación sobre la lexitimia y niveles de ansiedad y depresión en pacientes con síndrome de pierna inquieta encontraron datos más o menos parecidos. Las personas con síndrome de pierna inquietas tienen puntuaciones más altas de depresión y ansiedad que las personas sanas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos problemas de salud mental durante o en todo el tratamiento general de abordaje de esta patología. Entonces, aquí yo venía a dar alguna que otra pauta o alguna que otro truquito para ver cómo podemos gestionar todo esto que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, estrategias para reducir el estrés diario. Muchas veces cómo nos organizamos, es a qué damos prioridad, es también incluir la planificación de actividades relajantes. Yo no sé vosotros, pero os habréis dado cuenta de que yo soy una persona un poco nerviosa, ¿vale? Me gusta hacer muchas cosas, entonces muchas veces antepongo lo que es mi trabajo, mis obligaciones y a veces me olvido un poco de mí. Entonces, si voy en piloto automático, pues me pongo pum, pum, pum y no me dedico tiempo a mí. Entonces, para reducir ese estrés diario, para tener un poco de aire, el planificar en nuestra agenda, aunque sea un cortito periodo de tiempo para actividades relajantes o que disfrutemos, nos va a ayudar a gestionar mucho mejor el estrés diario del día siguiente de momentos anteriores o posteriores. También hacer técnicas de relajación como el mindfulness, el ejercicio de respiración, de meditación guiada. Esto va a ayudar mucho a bajar revoluciones y a reducir la ansiedad. El apoyo emocional o la terapia psicológica, ¿vale? El hablar con un profesional que nos dé esas herramientas nos puede ayudar a gestionar la ansiedad y la frustración. El establecer un ritual nocturno que nos relaje, ¿no? Como darnos una ducha calentita, el leer, el hacer estos ejercicios de relajación, que desconectemos, alguna cosa que desconectemos de nuestro día, que habrá sido más estresante o menos estresante, pero que podamos separar todo lo que hemos tenido en nuestro día de la noche. Y luego un poco en relación a lo que he mencionado antes, evitar la sobrecarga de las responsabilidades y aprender a delegar tareas para reducir el estrés acumulado. Todo aquello, normalmente a las personas nos cuesta mucho delegar en otras personas porque tenemos la creencia de que nosotros lo vamos a hacer mejor que los otros, pero claro, podemos abordar lo que podemos abordar, no podemos llegar a todo, somos humanos, no somos máquinas. Entonces, yo quería incidir también en esto del apoyo social, ¿no? Creo que un pilar muy importante cuando tenemos algunos problemas es el sentirnos escuchados, el sentirnos validados y el sentirnos entendidos. Entonces, digamos que a quien tengamos a nuestro lado y hacerles ver o entender nuestra situación puede marcar una gran diferencia. Entonces, por ejemplo, en vuestro caso, hablar con familiares o amigos sobre el síndrome de piernas inquietas, que lo comprendan, que den ese apoyo emocional, el decirles qué necesitamos. Muchas veces nosotros decimos, no, pues que tiene, o pensamos, no, es que ya sabe lo que yo necesito. A lo mejor tenemos que decir nosotros, oye, pues necesito un abrazo, o necesito que me escuche, o lo que sea, ¿no? Cada uno ya necesita distintas cosas. El que haya grupos de apoyo o el tema de las redes sociales, ¿vale? El compartir experiencias con otras personas que padecen síndrome de piernas inquietas puede ser reconfortante y proporcionar estrategias útiles, porque a lo mejor lo que le funciona a una persona, a ti también te puede funcionar. El compartir experiencias y estrategias, ¿no? El educar a personas cercanas para que se genere una empatía, para reducir malentendidos. Y luego, por último, el participar en foros o comunidades en línea donde se puedan obtener información actualizada y consejos prácticos, pues bueno, pues todo esto nos va a ayudar bastante. Y luego ya para ir terminando, pues bueno, consejos prácticos para la noche, un poco recopilando lo que hemos mencionado anteriormente, pues ejercicios de estiramiento antes de dormir, baños tibios y masajes, el uso de almohadas o posiciones cómodas en la cama, ya cada uno se conoce y sabe cuál es la que mejor le viene,
el evitar la inmovilidad prolongada, sobre todo cuando ya estamos haciendo el ritual de sueño, o el uso de compresas frías o calientes, porque estos cambios de temperatura en algunos pacientes les vienen muy bien. Y ya para terminar, bueno, para dejar este apartado teórico medio práctico, pues había dejado este momento bueno, de preguntas para que me digáis qué opináis o si os gustaría aportar alguna cosita o no sé, para que me comentarais. Pues doctora, muy bien, hasta aquí su exposición, genial. Yo he aprendido y he recordado sobre todo cosas que sabemos y que olvidamos, que hemos de tener en cuenta. Muchísimas gracias. Y ahora este rato que usted pueda seguir compartiendo con nosotros, pues pediremos que quien quiera hacer preguntas marque, levante la mano. Y la aclaración siempre a las preguntas es que por favor sean preguntas generales. Sabéis que no vale aquello de decir yo me tomo esto, ¿qué tal si me tomo más cantidad, menos? En principio la doctora de medicación no habla porque no es especialista neuróloga ni neurofisióloga. Entonces todo en su línea, todo en su terreno, en su campo. Yo para abrir el debate, las preguntas, voy a hacerle dos preguntas que yo tenía ya apuntadas y que ahora ella las ha nombrado, pero me gustaría que las ampliase de alguna manera. Me gustaría saber cuánto nos influye, que estoy segura que mucho, y cómo podemos controlar lo que llamamos, lo que usted ha llamado de alguna manera, ansiedad anticipatoria. Y mi segunda pregunta, se las hago las dos y ya escucho a los demás, es que ha nombrado también, y yo lo he leído en usted, lo he conocido de otros especialistas, bueno, usted misma se dedica a hacerlo, la terapia cognitivo-conductual. A mí me gustaría entonces que nos aclarara cómo nos puede influir la ansiedad anticipatoria y cómo controlarla sobre todo, y en qué consiste la terapia cognitivo-conductual. Porque esta doctora, os diré, compañeros, es una colaboradora de ESPI, aparece en nuestra página web ya con sus datos, con su lugar de contacto. Ella puede hacer consulta con quien se lo solicite, con los correspondientes descuentos de médica colaboradora, y ella una de las cosas que hace es esta terapia cognitivo-conductual, que yo concretamente no sé bien en qué consiste y por eso lo pregunto para mí misma y por si puede servir para los demás. Gracias, esas son mis dos preguntas. Vale, muy bien, pues muchas gracias, Puri. Vale, pues Perdón un momentito, doctora, si puede dejar de presentar, por favor. Ah, sí, voy ahora mismo, perdón. Ya preguntamos. Ahora, ya está, listo. Pues bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, vamos a ver, esto es algo muy común, el tema de la ansiedad anticipatoria, ¿vale? Cuando ya pasamos muchas noches en las cuales se pasa muy mal, ¿vale? Normalmente, digamos que tenemos una hiperactivación mental que es la que influye, la que no nos permite desconectar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vamos pasados de revoluciones, el sueño es algo natural. Entonces, si vamos con una hiperactivación mental o queremos buscar el sueño, ya no empezamos a preocupar por el sueño, madre mía, y más si hemos pasado alguna que otra mala noche y no he dormido y no he descansado, el día siguiente tengo que ir al trabajo y no estoy fino a la hora de realizar mis funciones y tengo que hacer 1000 cosas. Entonces, no se vive igual cuando estamos en plenas capacidades que cuando estamos faltos de energía, tanto física como mental. Entonces, ¿qué ocurre? Esta ansiedad anticipatoria, cuando hemos pasado varias noches malas, la mente, digamos que entra en estado de alerta, ¿vale? Aumenta su sensibilidad, esa alarma que tenemos, digamos que se vuelve muy sensible, entonces nos asaltan pensamientos intrusivos negativos, no los decidimos, aparecen porque sí, y entonces nos empezamos a agobiar. Nos empezamos a agobiar y esta ansiedad, estamos ya ocupándonos antes de que ocurra y haciendo que vayamos subiendo revoluciones. Si nosotros subimos revoluciones, no podemos descansar, no podemos dormir. Entonces, gestionar esta ansiedad anticipatoria, el querer controlar el sueño, porque a fin de cuentas esa ansiedad lo que lleva detrás es que queremos controlar el sueño y el sueño no podemos controlarlo. Entonces, ¿cómo se gestiona? Pues, por ejemplo, se trabaja
Yo, por ejemplo, con mis pacientes trabajo esa ansiedad anticipatoria en esta terapia de las que has mencionado, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, aunque podría ser para, ya se está cada vez estableciendo más, porque no solo para el insomnio, o sea, se utiliza en muchas otras patologías de sueño. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que vamos haciendo es dotamos de una serie de herramientas para que cada persona pueda enfrentarse a esas situaciones de ansiedad, ¿vale? La propia terapia, que se llama cognitivo-conductual, es, digamos, como un protocolo en el cual trabajamos los pensamientos negativos con respecto al sueño, ¿no? Pues del tipo, madre mía, esta noche no voy a dormir, cómo no duerma, cuánto tiempo voy a tardar en dormirme, si me levanto a las 2 de la mañana y me paso 3 horas despierto y verás tú mañana al día siguiente, e incluso eso a nivel nocturno y a nivel diurno. A veces a lo mejor estamos en nuestras actividades y de repente te viene un poco de cansancio y decimos, uy, esta noche voy a dormir, ¿y si no duermo? Entonces, lo que estamos haciendo es generar más agobio y no vamos a normalizar el sueño. Cuando dormimos bien, cuando a lo mejor no teníamos problemas del sueño y tal, cuando éramos pequeños, nosotros no nos planteábamos cómo íbamos a dormir por la noche. Pero el menos de nuestros problemas. Llegaba la noche, bien, te dormía y punto. Cuando ya surge esta ansiedad anticipatoria, cuando lo empezamos a pasar mal, a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, ocurre todo esto y hace que no podamos desconectar, que no podamos dormirnos. Entonces, por ejemplo, en esta terapia lo que hacemos es trabajamos esos pensamientos disfuncionales y los transformamos en unos más funcionales, y luego también trabajamos a nivel de, si a veces yo normalmente en lo que son en las sesiones voy trabajando esos pensamientos con el paciente para que si lo surgen, porque vienen de manera intrusiva, si le surgen en algún momento, pues que ya lo puedan aplicar a esa situación en concreto cuando le vienen. Y luego otras veces hacemos un cambio de foco de atención. Es decir, muchas veces nos empezamos a agobiar, estamos en la cama y no puedo dormir y es que no sé qué, o tengo más sintomatología, no sé cuánto. Entonces, cambiamos el foco de atención y hacemos una serie de técnicas que normalmente son conductuales, es decir, hacemos algo para cambiar esa dinámica de por qué no dormimos. Entonces, pues hay distintas técnicas, pues está la técnica de control de estímulos, que consiste en cambiarnos de habitación para vincular la cama a dormir, hacemos restricción de tiempo, el que vamos a dormir, la oportunidad de sueño va a ocurrir cuando nos toque estar dormidos cuando estemos en la cama. Entonces, vamos haciendo una serie de cosas para que la cabeza vaya haciendo clic y vaya ubicándose y volviendo a naturalizar ese sueño. Entonces, cuando ya no vamos agobiados, cuando ya no nos preocupa tanto el sueño, cuando le quitamos esa importancia, ya no ocurre esa ansiedad anticipatoria y ya es cuando el sueño vuelve, el dios Morfeo viene a nosotros. Entonces, más o menos consiste en eso. Doy la palabra, por ejemplo, a Maite. No sé en qué orden lo habéis levantado, pero como podréis a participar todos. Maite. La levantó Carlos primero. Carlos, y después la bajamos. Vale. José, si llevas tú el control, de acuerdo. Da tú la palabra, por favor. Bueno, Carlos, si quiere. Sí, muchas gracias. Ante todo, darles las gracias a la doctora por la presentación. Mi pregunta estaba relacionada pues con lo que nos ha estado contando. Lo que ocurre es que, según he entendido, en estos casos que estaba diciendo, por decirlo de alguna forma, la ansiedad aparece antes de ir a dormir. En mi caso era preguntar qué ocurre si existe alguna asociación entre el insomnio provocado por los síntomas de las piernas inquietas y el insomnio sin esos síntomas, es decir, despertarse por la noche porque sí, sin síntomas. Claro, es que a veces hay factores que son predisponentes, otros que son perpetuantes, entonces muchas veces es como que fue primero el huevo o la gallina. Entonces, es verdad que hay una diferencia entre cuando hay un síndrome de pierna inquieta a cuando hay un insomnio aislado. Entonces, muchas veces, ¿qué ocurre? Que a veces la sintomatología que hace el síndrome de pierna inquieta nos impide que haya un sueño de calidad. Se ve fragmentado, se ve más corto y se ve de menor calidad, o sea, de menor profundidad. Por lo tanto, por eso notamos esa fatiga o que vamos privados de sueño. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros a nivel diurno nos sentimos mal, nos empezamos a agobiar porque decimos, a ver cómo duermo esta noche. Entonces, normalmente cuando hay un síndrome de pierna inquieta, lo que hace es que lo predispone. O sea, es más fácil que además, digamos que se nos adhiera un insomnio asociado a esa patología porque ya hay algo que está detonando eso.
Entonces, bueno, depende también de cada paciente, de cada persona, pero sí, normalmente se tienen más papeletas, un poco por así decirlo, cuando hay un síndrome de pierna inquieta. Muchas gracias. Nada, digo. Vale, Maite, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias por su exposición. A mí me resulta raro que se pueda, como técnica de distracción, leer. Que yo es algo que no hago desde que tengo esto, porque pensé que no podía hacerlo. Y entonces es un mundo, si se puede leer, para mí es un mundo enorme el que se me abre, porque yo ya voy temiendo meterme en la cama. Claro. Si puedo leer, es un escape. Claro. Pero Maite, pruébalo, perdón, a mí me funciona, pruébalo. Sí. Pruébalo, Vale, yo para mí era una prohibición. Ok, vale, pues perfecto, muchísimas gracias. Claro, yo creo que al final lo que muchas veces como que hay unas pautas generales, ¿vale? Hay muchos especialistas que dan como las pautas generales. Yo no sé si lo haré mejor o peor, pero yo creo fervientemente que hay que individualizar las técnicas que haya. Es decir, si a alguien le funciona X, ¿por qué no voy a hacer ese X? Si a mí me funciona, o sea, mientras que tenga el resultado que yo quiero. Entonces, yo creo que hay que jugar un poco a explorar. Y creo que se puede abrir un abanico muy grande, porque bueno, a las muy malas, bueno, lo pruebo y no me funciona, no pasa nada, hay otras cosas que a lo mejor sí no funcionan. Entonces, me parece muy buena la intervención que ha hecho, porque, jolín, pues si funciona, fantástico. Genial, gracias. Qué bien. José M., tu turno. María. Hola, buenas tardes. Buenas. Muchísimas gracias por la exposición. No puedo estar más de acuerdo con lo que se ha comentado y no se puede contar de una manera más clara y más sencilla. Muchísimas gracias por su explicación. Mira, yo quería hacerle una pregunta muy breve y muy sencillita y seguramente que nos va a ayudar seguramente a los que padecemos la enfermedad y al resto, ¿no? El otro día tuve oportunidad de encontrar en las redes sociales un comentario de una colaboradora habitual también de AESPI respecto del dormir, ¿no? Y de la alta competencia que se está produciendo en los últimos meses, digo, quizá en los últimos años, con el tema de las pulseras para controlar el sueño. Es decir, parece que esa sensación de llevar nuestra pulsera y medirnos todos los días el sueño, he dormido tanto profundo, tanto tal, esto no nos agobiará más, no nos generará más ansiedad y no sería bueno que quizás recomendar no usarla. ¿O cómo lo ve usted esto? Gracias. Nada, muchas gracias. La pregunta es muy interesante. De hecho, esto surge más de lo que parece. O sea, me lo han preguntado más de una vez. A ver, esto depende de las pulseras que sean. Es decir, si son los dispositivos estos, los Apple Watch, los Smartwatch y todas estas cosas, a gente que está demasiado preocupada por su sueño, no le viene bien. ¿Por qué? Porque si no nos obsesionamos con decir, madre mía, el reloj me dice que he tenido no sé cuántas fases profundas de sueño, o no he hecho nada de fase REM. Verás tú que no sé cuánto. Entonces, esto genera un querer controlar más todavía el sueño, cuando hemos partido de la base de que el sueño hay que naturalizarlo. Entonces, y luego estos dispositivos no tienen evidencia científica de que estén dando unos datos súper exactos de tal. A lo mejor te están dando unos datos generales y yo me estoy sobre preocupando por una cosa que no está bien contrastada. Entonces, claro, no. Yo en los casos en los que me supone más perjuicio que beneficio, fuera. O sea, aquello que nos genera estrés, fuera. Ahora bien, no tenemos un problema con obsesionarnos con el sueño. Es por una cosa que veo el sueño igual que cuántos pasos he dado en el día y no me obsesiono, bueno, pues me da una información que me puede ayudar. Pero si genera algo de estrés, de ansiedad, yo no lo recomendaría, porque ya demasiado estrés y ansiedad tenemos por otros lados. Entonces, tal. Otra cosa distinta es el tema de un estudio cronobiológico. Es decir, en muchas clínicas de sueño, en la empresa esta que han mencionado antes Puri, en ChronoHealth. ChronoHealth es una empresa de ritmo circadiano, ¿vale? Tiene un equipo que tienen a Juan Antonio Madrid, que es, bueno, por no decir el mejor de los mejores expertos en cronobiología,
y entonces se dedican a, tienen unos actígrafos, como una especie de smartwatch, pero con una evidencia mucho mejor, con unos algoritmos, con unos parámetros que recogen muy bien las variables de sueño, de luz, de oscuridad, de activación, de temperatura. Entonces, reflejan durante varios días de la semana, pueden ser 7 días, 15 días, dan mucha información de cómo es el sueño de esa persona, y como herramienta de evaluación diagnóstica viene súper bien, porque una polisomnografía solo recoge la información de una noche, pero esto, aunque no sea tan exacto como una polisomnografía, nos da una información bastante fidedigna de muchos días de la semana. Entonces, esto sí, pero esto es otra historia. Esto es algo que te mandan normalmente en una unidad de sueño, en una clínica de sueño, que luego tiene su informe experto, que está interpretado por una persona que es experta en el campo, y te brinda una información para que, según lo que te salga, te dicen, oye, pues vamos a ajustar tu ritmo biológico, oye, pues te tiene que dar un poco más la luz solar, oye, pues te tienes que exponer a menos luz porque por la noche tienes más luz de filtro azul y entonces eso trastoca el ciclo de la melatonina. Eso es otra historia, pero lo que son los dispositivos tipo smartwatch y tal, pues lo que he mencionado anteriormente. Entonces la pregunta es muy buena. Muchas gracias, doctora. Nada, digo. Jota, te toca. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias ante todo por la exposición y por su tiempo. Y yo le querría hacer una pregunta o dos, que la segunda va concatenada con la primera. ¿Cómo podemos tratar lo que es la desesperación diaria que nos produce a los que tenemos el síndrome de piernas inquietas a nivel muy severo, todos los días saber que tienes este problema y, por ende, la desesperanza a medio plazo y largo plazo? Desde el punto de vista psicológico, ¿qué herramientas, qué podemos hacer para tratar esto? Muchísimas gracias. Nada, gracias. La pregunta es muy buena. Es decir, yo entiendo que cuando estamos en estas circunstancias tenemos como una sensación de estar enjaulados, de ser prisioneros, de decir, tengo que asumir esto. Y muchas veces una técnica, por ejemplo, que utilizo con muchos pacientes que tienen una situación como esta que menciona, es la técnica de lo que está en mi mano y lo que no. Entonces, hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros no decidimos, que, bueno, que tenemos un poco que asumirlas, ¿no? Porque, bueno, pues cuando nos viene una enfermedad, como por ejemplo este caso, o alguna circunstancia en nuestra vida, de algún familiar, de alguna amistad, muchas veces la mente no quiere asumirlo, entonces eso nos genera mucho sufrimiento. Entonces, en estos casos, lo que es muy recomendable es ir a terapia, tener un acompañamiento, el sentirnos entendidos por alguien, porque muchas veces lo que viene derivado de esto es un no sentirme entendido, un no me siento apoyado, o sea, estoy yo luchando, librando esta batalla todos los días, que es algo súper duro, y tampoco quiero a lo mejor sobrecargar a mi familia o a mis amistades con mis cosas, y claro, ¿dónde tenemos esa válvula de escape? Entonces, el tener esa herramienta para intentar gestionarla lo mejor posible, y luego intentar también, dentro de mayor o menor mentalización a nivel psicológica, también esto que he mencionado antes de las actividades que nos ayuden a segregar dopamina o serotonina, algo ayuda. Es decir, dopamina, hormona del placer, serotonina, hormona de la felicidad. Si nosotros podemos hacer algo que nos sirva como alivio, que podamos disfrutar dentro de esa situación negativa en la que estamos, que sufrimos, en este caso a nivel orgánico, pues por lo menos tenemos algo de alivio. Es intentar agarrarnos a algo que nos dé un poco de esperanza, porque muchas veces con algo de esperanza es cuando lo llevamos bien. Entonces, ya que cada caso también es distinto, hay que ir adaptándolo. Unas personas les gusta más hacer determinadas cosas de una manera, otras de otra. Entonces, dentro de la dificultad, pues habría que ir un poco, individualizándolo e intentando comprenderlo un poco con lo que he mencionado. Muchísimas gracias. Nada. Narcí, puede preguntar. Sí, buenas tardes y muchas gracias por su charla. En algunas pautas conductuales acaban
siendo casi un vicio, como es pues que te acostumbres a ir a comer a la nevera, ¿no? Te levantes y vayas a comer y llega un momento que ya no te puedes contener y siempre vas a comer, con lo cual al final tienes un lío. Entonces, aparte de cerrar la cocina pues con un candado, ¿hay alguna manera de salir un poco de este círculo de ir a comer? Sí, porque digamos que la cabeza, dentro de cuando hacemos algo que de primeras podríamos decir que es disfuncional, ¿no? Es ahí, ¿qué hago yo yendo a la nevera, tal y cual? La cabeza lo hace porque algo de funcional tiene. Es decir, pues el comer, por ejemplo, es una actividad dopaminérgica, es placentera. Entonces, cuando vemos que no podemos dormir o lo estamos pasando mal o tenemos ansiedad y tal, evidentemente la cabeza se va a algo que genere pues, bienestar o que estemos bien. Entonces, cuando obtenemos un refuerzo, cuando obtenemos algo positivo, la mente dice, onda, que esto lo puedo repetir yo. Y entonces se va replicando esa dinámica. Entonces, una forma de gestionarlo, una forma es cambiar de actividad, ¿vale? Que también genere un placer. Entonces, es como cuando, qué sé yo, un paciente que tenga ansiedad por la comida y cuando tiene ansiedad va y come y con esto se siente mejor. Pues digamos que hay que hacer para romper ese patrón, ver uno, de dónde viene esa ansiedad y dos, cómo gestiono yo esa ansiedad. Entonces, muchas veces, pues, cambiando el estilo de vida o, por ejemplo, si ocurre por la noche, vamos a intentar hacer otra actividad que sea distractora, que no sea en relación a la comida, pero que a mí me capte mi atención y sea placentera, ¿no? Entonces, cada uno, pues yo qué sé, yo tenía una paciente que yo le decía, oye, pues te puedes poner con un libro, te puedes poner un podcast, no sé cuánto, y esta paciente que tenía era muy creativa. Entonces ella tenía un hobby que era pintar mandalas. Y entonces, nada, pues pintaba mandalas, y entonces un día me dice, María José, a mí esto no me sirve. Y dije yo, a ver, espérate, ¿qué mandala estás tú dibujando? Entonces era un mandala con unos huecos muy pequeñitos. Digo, esto a ti no te sirve. O sea, te está hiperactivando. Entonces, una cosa es que capte tu atención, pero otra cosa es que ya te venga más arriba todavía. Entonces, le dije, no, uno que sea de Disney, de dibujitos más grandes. Y entonces ahí, cuando ya se modificó eso, ella obtenía ese placer o ese cambio de foco de atención hacia algo agradable que luego le ayudaba a regularse, le ayudaba a bajar esa ansiedad y luego, como se tranquilizaba, le ayudaba luego a volver a dormir. Entonces, muchas veces es qué hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, pues bueno, habría que también que individualizar un poco el caso, pero a fin de cuentas, un poco la pauta general sería como esa, el cambiar ese foco de atención hacia algo que sea agradable, que obtenga un beneficio, pero que no tenga un contrapunto por otro lado.